porque donar es dar vida, incluso después de la vida. Y está, hay muchas personas esperando por una donación para salvar sus vidas. 8 personas salvan la vida y además 75 personas más son beneficiadas con diferentes tipos de donación. Así que, por favor, usted piense en esa posibilidad. Y hoy, que es el Día Mundial de la Donación de Órganos, precisamente tenemos una especialista para desmentir todas esas ideas, mitos que se han generado alrededor de la donación de órganos. Y tenemos al doctor Julio César Sousa Sosa con nosotros para hablarnos y desmentir todas estas ideas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doctor. Gracias, buenos días. Andamos muy atrás en la cultura de la donación de órganos en México, ¿verdad? Sí, estamos muy atrás, muy abajo, incluso en la región. Okay. Soy cardiólogo, como saben, y por ponerles un ejemplo, en México aproximadamente se hacen 40 donaciones de corazón al año. En Brasil, una población tan grande como la de México. Exactamente, es muy poco. En Brasil se hacen cerca de 400 donaciones de corazón al año. ¿Y Estados Unidos tiene la cifra, doctor? Porque Estados Unidos tiene una fuerza más grande en la cultura de la donación. No tengo los números exactos, pero Estados Unidos es de los primeros países donde más donación de corazón se hacen. Entonces, pero en la región estamos con una cultura muy similar como Latinoamérica, todo esto, estamos muy por debajo, como decías, para el número de habitantes, de población. Muy pocas donaciones y hay mucha gente esperando. En México 23,000, en Estados Unidos 100,000 personas esperan también esa famosa llamada. Pero hay muchos mitos alrededor de la donación, como por ejemplo las personas que dicen, no, es que no quiero que le hagan daño al cuerpo de mi familiar, o no quiero que me hagan daño a mi cuerpo, o que si me pueden a lo mejor no echar ganas para salvarme porque quieren que donen mis órganos. Por favor, doctor, vamos a hablar sobre estos mitos para desmentirlos. Como decían al inicio del reportaje, realmente no nos vamos a llevar nada. E incluso en vida también podemos donar, o sea, podemos donar sangre, ¿ok? Entonces, es algo que no nos quita absolutamente nada. Podemos donar riñón, ¿ok? Ya cuando una persona fallece, tiene muerte cerebral, podemos donar diferentes órganos, corazón, córnea, hueso, cartílagos. Entonces realmente podemos donar y, como decían al inicio, podemos ayudar a entre 7 y 8 personas con que yo sea un donador voluntario. Pero justamente nosotros todo eso tenemos que hacerlo en vida, ¿ok? Porque muchas veces de repente ya quien opina sobre esto ya no somos nosotros, ya nuestra familia. Y si nosotros desde antes no lo dejamos por escrito, estipulado, y es algo muy sencillo. O sea, en México existe algo que se llama Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA, donde nosotros voluntariamente podemos hacerlo, podemos tener incluso una tarjetita, ¿sí? Muy similar a esto, donde nosotros hacemos, realmente la llenamos y con eso nosotros estipulamos que somos un donador voluntario. Okay, entonces no tenemos que esperar forzosamente a que alguien más tome esa decisión. Y qué importante, porque por ejemplo en países como Perú, nosotros en el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad, ponemos sí soy donador de órganos. De hecho, yo también soy donadora de órganos. Y entonces ya ahí, así la familia diga, no quiero, ya está en el Documento Nacional de Identidad y se puede. Sería interesante que en México también se pueda implementar, que ya sea en el carnet de elector o en algún documento en algún oficial. Documento más sencillo. De repente termina siendo a veces un tema un tanto burocrático, engorroso, y eso en ocasiones hace que nosotros no lo hagamos, ¿ok? Entonces, pero es sencillo, puede ser creo que más fácil, hacen falta este cambio en cuanto a políticas, ideología, en el cual sea más sencillo para cualquiera de nosotros, pero aún así tampoco es que sea algo tan complejo el que nosotros estipulemos que somos donadores voluntarios. Exacto. En el celular se puede poner, yo por ejemplo en el celular tengo cuando una emergencia, caso de emergencia, donar todos mis órganos. Y también existe el mercado negro, no nos olvidemos de ello. Desgraciadamente,
Bueno, hay algunas instituciones o tal vez médicos que logran tener acceso a los órganos y también por el otro lado existe gente que necesita un órgano pero tiene la diferencia de mucho poder económico que pueden, pues entonces consíguemelo. No es algo que se vea mucho en México, pero sí existe, ¿ok? Existe este tema tanto de venta de órganos y de comprarlos, ¿ok? En México es algo poco frecuente. Pero sí, no es algo, el ser voluntario siempre es algo gratuito, ¿ok? Y que realmente existen también, por ejemplo, algunos países donde estipulan que la donación sea fuerza, ¿sí? Sea algo forzoso. Híjole. Pero creo que la donación debe ser algo voluntario, que nosotros querramos y que querramos ayudar a esa persona. Doctor, y por ejemplo, cuando alguien fallece, por ejemplo, con una muerte cerebral o otras condiciones, ¿cuánto tiempo tiene la familia para tomar la decisión de donar los órganos? Depende mucho del estado del paciente, ¿ok? No es lo mismo que un paciente esté muy inestable desde el punto de vista hemodinámico. A esto le decimos que baje mucho la presión, que se estén dañando más órganos. Los órganos. Sí, entonces depende mucho de eso. Un paciente que tiene muerte cerebral, pero que hemodinámicamente esté estable, es algo que puede aguantar bastante, porque lo único que no tiene justamente pues es la función del cerebro, pero todo lo demás está funcionando perfectamente y que es uno de las razones por la cual esa persona ya con muerte cerebral puede ser donante. Pues. Oiga, ¿Okay? doctor, ¿en qué casos yo no puedo ser donadora? Antes de decidir todo eso, se hacen muchos estudios. O sea, tampoco nada más es decir, quiero donar todos mis órganos y con base a eso ya paso todo. No, justo antes de eso tenemos que hacer muchas pruebas. De hecho, cuando nosotros decidimos hacer un trasplante cardíaco, a ambas personas se les hacen un sinfín de estudios previo a que esa persona pueda donar sus órganos y además a que el otro los pueda recibir. No es lo mismo, te puedo poner ejemplos desde el tamaño, ¿no? Una persona de 1,50 no puede donar un corazón a una persona de 1,80. O sea, tiene que haber incluso compatibilidad hasta en el tamaño. ¿En ¿sí? el sexo tal vez? En el sexo no, pero en el tamaño sí, y en muchas cosas que nosotros llamamos histocompatibilidad, o sea, que sean muy similar su sistema inmunológico y que no lo vaya a rechazar. ¿Y si tengo una enfermedad, por ejemplo? Si tengo una enfermedad terminal, si mi corazón, por ejemplo, si yo ya tuve un infarto, yo no, aunque quisiera, yo no puedo donar ese corazón, porque es un corazón que ya está dañado. Ya está. Entonces, Doctor, pero si los riñones o el hígado. Sí, o sea, justo el que córneas. nosotros lo estipulemos, Páncreas, quiere decir que los médicos van a hacer una amplia investigación sobre qué órganos sí voy a poder Están donar. aptos. Ahí está. Doctor, Ok. y por ejemplo, cuando yo, no sé, ¿hay algún órgano que se pueda donar a pesar de que la persona haya tenido una muerte natural? O sea, tenemos estos que necesitan mantener esos niveles y ese equilibrio en el cuerpo, pero ¿hay alguna cosa que se pueda donar universalmente? Lo más común son córneas, ¿no? Esas sí siempre se pueden donar. Es así. Y además también Ok. puedes beneficiar a personas si donas la piel, o sea, hay mucho, Sí, todo lo o sea, que se puede todo donar. lo que se pueda donar, hueso, cartílago, sí, en algunas ocasiones, y córneas. Ahí está. ¿ok? Pues yo creo que con este mensaje, con esto que acabamos de escuchar, poner esa semilla y empezar a crear la conciencia, nos gustaría hacer eso, para que incluso nosotros personalmente, la gente que está aquí con nosotros en Maussan Televisión, usted, público que nos está viendo, comience a analizar esto. No le digo que tome la decisión ahorita y diga, sí, cierto, yo me voy a volver donador. Que bueno, está bien si lo haría, pero comience a madurar esta idea. Podría ser algo muy conveniente y de ahí empezar a cambiar esta cultura de la donación. Entonces, vamos a hacerlo. Podemos cambiar vidas. Doctor, muchas gracias. Gracias de verdad. a ustedes. Gracias por habernos acompañado, ilustrado un poquito más acerca de la donación en este día tan importante. Bueno, te los dejo pensando. Vamos a una pausa y volvemos. Piénselo bien.